Hermanos, estaba yo terminando mis notas y el PowerPoint y viene don Felipe y me da una buena idea. Yo mismo me quejé de que me salió un poco largo el estudio. O sea, cuando aquí tengo 10 páginas de notas es demasiado. Yo nunca paso de 7, ni los domingos siquiera. Pero entonces él me dijo muy sabiamente, yo creo que había leído a Salomón usted estos días, dice, Salomón dijo, pártalo en la mitad de ese crío y ya, ¿verdad? Y asunto arreglado. Entonces él me sugirió, pastor, hágalo a la mitad. Y me parece una excelente idea y no me van a creer, pero justo son la mitad de las hojas. Así es que vamos a tratar la mitad, después vamos a casa y el próximo miércoles completamos. Ahora me van a entender muy bien por qué. Resulta que para vencer el pecado o vencer al pecado, la palabra nos orienta con diferentes recursos para ayudarnos a no caer en la pecaminosidad característica de nosotros, de los seres humanos. Recordando, por supuesto, que en esta vida nunca seremos perfectamente victoriosos porque la carne pues es débil, nos maltrata y siempre hay tentaciones, aun cuando esa debe ser nuestra meta. Porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros que diga, no, yo soy una ovejita del Señor y no cometo ni un pecado, dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿El título fue cómo vencer el pecado? Sí. Entonces, si decimos, cualquiera de nosotros, cualquier santurrón que se haga el santurrón, dice, no, yo me porto bien y realmente no cometo pecado. Bueno, Juan claramente dice, si cualquiera de nosotros dice eso, nos estamos engañando nosotros mismos, porque la verdad, es decir, ya estamos fallando en la verdad al decir eso. Así que todos somos víctimas de eso. Por eso, con la ayuda del Señor y siguiendo los principios de la propia palabra de Dios, podemos progresivamente vencer al pecado, y mientras más avancemos en la madurez cristiana, más deberíamos estar preparados para no caer en tentación. No caer en tentación. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra a través de varias herramientas que la Biblia nos da, pero yo voy a concentrarme en 4, hoy vamos a ver 2 y la próxima semana otras 2. La primera herramienta, el primer recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué hablamos del Espíritu Santo? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos redarguye del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice, nos hace notar, oye, estás mal, no estás haciendo bien. Y a veces le decimos, shut up, al Espíritu Santo. Y no actuamos en consecuencia. Entonces, el Espíritu Santo es tremendamente valioso y no debemos nunca olvidar que el Espíritu Santo es un don. Acuérdense de la palabra don, en el griego quiere decir regalo. Es un regalo que Dios nos da para ser victorioso en el vivir diario de cada día como cristianos. Entonces, cuando sentimos esa campanita en el oído espiritual o aún ese campanazo en el centro de nuestro ser, tenemos que tomar en cuenta que no es Dios propiamente tal que nos está hablando, sino a través del Espíritu Santo nos está redarguyendo. O sea, en otras palabras, nos está tirando un poquito la cabellera o la oreja, como hacía mi maestro de matemáticas. En Gálatas, por ejemplo, Dios hace un contraste entre la vida
carnal y la vida espiritual del ser humano. Y en cuanto a la vida espiritual, por supuesto, lo hace a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde nos habla del fruto del Espíritu? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Manzanas, peras, duranos, no. ¿Cuáles son? Fe, esperanza, paciencia, benignidad, etcétera. Entonces son varias herramientas. Entonces, cualquiera que se porta contrario a ese precepto, ¿qué está haciendo? Está pecando. Ahí tenemos otra lista más de los que dice, ¿qué es pecado? Bueno, ahí tienes otra lista para mostrar cuándo estamos mal. Entonces, si aparece alguien engreído, alguien que hace todo lo contrario de eso, está fallando. Entonces, el Espíritu Santo ahí nos orienta para ayudarnos a vencer el pecado. Allí en Gálatas, Dios hace este contraste y quiero mostrarles la primera parte nomás, sería del 16 al 25, pero yo solo voy a usar esta tarde el 16 y 17. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. No dice ahí los deseos de comer carne, no, ese es otro tema. Aquí los deseos de la carne, o sea, de la carnalidad del ser humano. Dice, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. O sea que la presión del Espíritu Santo es bastante fuerte. Lo que pasa es que nos hacemos los sordos nomás. O nos hacemos los desentendidos o inventamos ruido a nuestro alrededor para no escucharlo. Pero ya fuimos advertidos. Claro, no, y es una sensación, una fuerza, una manifestación sobrenatural, por supuesto. Pero eso viene a uno, a cada uno, no viene a todos. Porque todos no estamos pensando la misma maldad. Estamos siendo tentados de diferente manera. Dice más adelante, no está en la pantalla, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan ¿en qué? Fíjense las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, peleas. Uno dice, no, pero nosotros somos tan buenos que no hacemos ninguna de esas cosas. Pero apuesto que a veces nos enemistamos con alguien. Sí. Aún de la propia iglesia. Y nos peleamos uno al otro y decimos, no, que eres un cabeza dura. ¿Y el otro qué contesta? El cabezón eres tú. Mira quién habla. Claro. Entonces ahí caemos todos en la trampa. Pleitos. ¿Hay peleas? ¿En las familias hay peleas? Sí. ¿Hay celos? Sí. ¿Hay rabietas? Entonces, ahí está. Pero ahora que sabemos que el Espíritu Santo es la herramienta fundamental para detener el pecado en nuestra vida, cuando lo escuchemos, cuando lo sintamos, ¿qué hay que hacer? Hacerle caso, claro, obedecerlo. Porque si me hago el tonto y después le digo al Señor, ¿por qué no me avisaste? Y ¿cómo que no te avisé si hasta te mandé un poste que se iba a caer encima tuyo para que despertaras? Nos avisa el Señor. La conciencia, uno dice, es la que me avisó. La conciencia se activa con el Espíritu Santo. Se activa con el Espíritu Santo. Así que
En este pasaje somos llamados evidentemente y claramente a caminar con el Espíritu Santo. Fíjense un detalle. Yo me crié y nací prácticamente en un templo bautista. Yo podría decir erróneamente que soy un bautista de hueso colorado, porque esa ha sido mi raíz desde siempre. Sin embargo, a medida que uno avanza en la vida y en la madurez, uno se da cuenta que aún los bautistas, que somos tan apegados a la palabra del Señor, metemos la pata, ¿verdad? Y de repente quisiéramos o debiéramos cambiar ciertas cosas en nuestro carácter para parecernos más al Señor. Pero ¿por qué no lo hacemos? Cabezones, porfiados. Así que, y a veces se nos critica, bueno, no a veces, muy a menudo se nos critica porque aparentemente no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. ¿Es así? Bueno, esto nos sirve para que la acción del Espíritu Santo sea más claramente valorada entre nosotros, porque realmente es una instrucción que el Señor nos está dando, de que hay que vivir según el Espíritu. Si no vivo según el Espíritu, no estoy siendo un sujeto obediente a Dios. Are you with me? No estoy siendo obediente a Dios. Entonces, tengo que tomar. Ahora, ¿eso significa que tengo que brincar en todos lados? Bueno, si quiero hacerlo está bien, pero no necesariamente. Lo que tenemos que controlar es nuestra mala actitud, nuestra mala reacción, nuestra mala conducta, porque el Espíritu Santo me está advirtiendo, me está haciendo notar. Redarguyendo, exactamente. Así que somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseen el Espíritu Santo. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo el cristiano recibe al Espíritu Santo? Al aceptar a Cristo. La palabra claramente establece que el que recibe a Cristo en su corazón inmediatamente recibe al Espíritu Santo. Aún Jesús, como ser humano aquí en la tierra, tan pronto le dijo al Padre: estoy listo, Señor, para obedecerte. Él recibió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo participó de su bautismo. Entonces, a todos los creyentes ya tenemos el Espíritu Santo. Acuérdense, en el bautismo pareciera que justo ahí recibimos al Espíritu Santo. No, lo que ahí recibimos es un chapuzón de agua, simbolizando ¿qué cosa? La muerte y la resurrección de Cristo nosotros. Ahora fíjense, no hay figura más fantástica que el agua para hacer eso. Porque si lo hiciéramos en una tumba de verdad, pues ahí nos tapan con piedras y ahí nos quedamos. Si lo hicieran con madera, por ejemplo, lo hicieran con metal o con cualquier otra cosa, no habría opción de salir. Pero el agua tiene esa maravillosa característica que, como un fluido, se adapta a nuestro cuerpo, lo cubre completamente, pero si nosotros nos movemos, el agua cae y seguimos respirando. Ahora, en mi experiencia de bautizar a personas, lo que más les preocupa a muchos es que les entre agua a la nariz. Y es normal, porque pues uno como que se medio ahoga ahí, ¿verdad? Pero uno tan pronto toma a la persona, yo hago una presión con un pañuelo en la nariz de la persona y no entra ni una gotita de agua. Entonces ellos pueden captar el hecho de que están totalmente bajo del agua y hay un segundito que los dejo ahí para que todo el mundo entienda que ahí abajo
está representada la muerte. Pero tan pronto se levanta, ¿qué estoy representando? La resurrección, la vida nueva. Entonces, eso es parte de lo que es vivir en el Espíritu. Así que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas, en lugar de decidir por los deseos como ser humano, que es lo más fácil y es lo más tentador, pero no siempre es lo mejor. Ahora, la diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra, por ejemplo, en la vida del apóstol Pedro. Antes de él ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo se portó Pedrito? Se portó más o menos nomás. Como, yo sé que a los Pedros no le dicen Pancho, pero era como Pancho Pistolas. Tenía la mecha corta, era groserito, bastante grosero. Armas tomar, un hombre fuerte. ¿Se imaginan que cuando fue arrestado Jesús, el tipo sacó no era un sable, era un cuchillo largo nomás, pero lo movió con tanta facilidad que el otro ni se dio cuenta que le cortó la oreja? ¿Y por qué se dio cuenta? Porque el Señor Jesús se dio cuenta. Y le pregunta a Pedro, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, pásame la oreja. Y el hombre tuvo que recoger la oreja y el Señor se la pegó. Milagrosamente, por cierto. Pero ¿quién fue el autor de esa magna escena de cine? Don Pedrito. Don Pedrito. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, más encima, después de eso, se fue enojado. Al Señor Jesús se lo llevaron, arrestado. Y él, en vez de acompañarlo, ¿qué hizo? 3 veces. Si hubiera habido una cantina, hubiera sido en el tiempo de México ahí, hubiera sido una cantina a meterse ahí a hacer bronca también. Pero no había cantina en ese tiempo, pero la gente se juntaba alrededor de un fogón. Y ahí se asomó a uno, o a 2, o a varios. Entonces, ahí el Espíritu Santo usó a las propias personas, sobre todo mujeres, que le dijeron, oye tú, ¿qué andas haciendo aquí? ¿No eres tú el discípulo de Jesús? ¿No deberías estar allá con él tú? Yo no soy. Y contradijo, negó 3 veces al Señor, habiendo dicho antes que lo iba a seguir hasta la muerte. En la cena, todos dijeron, no, Señor, estamos contigo hasta la muerte. El único que se quedó callado fue Judas. Pero los demás, todos lo dijeron. Así que una vez lleno del Espíritu Santo, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Uno debe caminar en el Espíritu tratando de no apagar el Espíritu. Por eso Pablo a los tesalonicenses les dice, no apaguen el Espíritu. ¿Porque podemos apagarlo? Sí. ¿Como se apaga una radio? Casi. El Espíritu se puede apagar. Claro, cuando no lo tomamos en cuenta, simplemente. Es como cuando vamos manejando y alguien nos toca la bocina y nosotros ya vimos la situación, entonces no era nada de preocuparse, simplemente lo dejamos que chille ahí el tipo, ¿verdad? Y seguimos haciendo lo que nos da la gana. Pero nuestra tarea como bagaje para evitar el pecado es que debemos caminar en el Espíritu, nunca apagando al Espíritu. No lo apaguemos, siempre estemos sintonizados. Y debemos buscar más bien ser llenos del Espíritu. Es decir, hay una teología en la palabra de que hay que estar llenándose continuamente. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano es como
una vasija, pero que tiene hoyitos. Un sedazo. Como un sedazo. ¿Y por qué tiene hoyitos? Porque cada pecadito deja un hoyito. Entonces hay que estarlo llenando constantemente. Ahí se habla de la llenura del Espíritu Santo. Eso explica por qué, por ejemplo, yo sé que ninguno de ustedes tiene este problema, pero a lo mejor yo lo tengo, de que de repente hago algo indebido, ¿verdad? Y siento la señal del Espíritu Santo, me dice, no lo hagas, te va a ir mal, te estás equivocando, no le gusta al Señor eso. Entonces yo corrijo. Pero después siento como que el Espíritu Santo no me está mirando y voy y lo hago. ¿Qué hice ahí? Además de desobedecer, según yo hice una trampa. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hacer eso. Me autojustifico sabiendo que estoy haciendo lo correcto. Por eso el Señor nos advierte y nos dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva a ¿qué cosa? Lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión, palabra clave esa, sumisión. Doblegarse uno. Correcto, eso es. Agachar el moño, someterme. Cosa que al hombre carnal le molesta, le cuesta. Porque otra vez nos creemos los papas fritas. Entonces, no se emborrachen con vino. Ahora, si yo tuviera la oportunidad, a lo mejor en alguna versión un poquito más dinámica, podríamos poner no se emborrachen con ningún licor. Claro, aquí dice vino porque Pablo sabía que los hebreos y toda la gente en esa época tomaba mucho vino. Pero hoy en la actualidad el vino es sinónimo de como que es lo único que emborracha. Pero ahora uno va a la tienda, Felipe, ¿verdad? Al 7-Eleven o al 11-7, al cualquiera, y resulta que venden unas cositas así, pero que son puro licor, pero del más alto grado. Ahí, por supuesto, para nada está el Espíritu Santo. Pero el resultado es que se van a emborrachar, lo cual va a llevarlos al desenfreno y van a caer en toda la mugre que Pablo nos advierte. Tremendo. No se emborrachen. Ahora, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? Bueno, primero es una elección de Dios, igual que lo era en el Antiguo Testamento, pero gracias al Señor, gracias a Él, Él nos dio ahora, bajo el nuevo pacto, que tan pronto creemos en Cristo, que recibimos el Espíritu Santo. Entonces no tenemos que pedirlo siquiera, nos lo da el Señor enseguida. Entonces Dios antes elegía a personas específicas para que recibieran el Espíritu Santo. No todo el mundo ni todo el pueblo tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ciertos profetas, ciertos líderes, ciertos reyes, pero no todo el mundo. Dios elegía y daba al Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí en Génesis 41, un libro primerito de la Biblia, dice, y el faraón les dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Se referían a José. Se refería a José el faraón. Otro. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte. Otro. Al levantar la vista pudo ver a Israel asentado por orden tribal. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él.
O sea, el Señor escogía a la persona y le daba el Espíritu Santo. No era para todos. Y uno más, al llegar a la colina, vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder y Saúl comenzó ¿a qué? A profetizar. Pero lo hizo ¿por qué? Porque tenía al Espíritu Santo de Dios ya en su corazón. En Efesios también y Colosenses hay evidencia de que Dios escoge llenar a aquellos que están llenando de la palabra de Dios y nos bendice con eso. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Así que de esta manera tenemos el recurso del Espíritu Santo para usar constantemente en nuestra vida frente a un desafío, frente a una tentación, frente a una decisión que debemos tomar y recurrimos a Él. Nuestra tendencia natural, a como hemos sido instruidos, es decir, Señor Jesús, ayúdanos con esto y esto otro, y pedimos y clamamos, está bien, no hay problema. Pero podemos también decirle al Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo me dé la fuerza, me corrija, me anime, me oriente, lo que yo creo que necesito. Y al terminar nuestra oración, la Biblia es clara en decirnos que lo hemos de hacer en el nombre de Cristo. Pero si queremos hacerlo también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿podemos hacerlo? Por supuesto. Y ahí todavía lo hacemos con un concepto completo porque el Señor es triuno. Amén. Ahora, la segunda herramienta es la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, mientras trabajaba en esto, yo venía a mi mente lo que hicimos la semana pasada, cuando definimos el pecado. Y ¿se acuerdan que vimos cuántas listas de pecado el domingo pasado? Digo, el miércoles pasado. 3. 2 de ellas del Nuevo Testamento y una de ellas ¿de dónde? Del Antiguo. La del Antiguo, el famoso Éxodo 20. Correcto, del 1 al 17. Y en el caso de las otras 2 listas entregadas por inspiración del Señor, por supuesto, pero en manos de la pluma de Pablo. Ahora, en cada una de esas listas habían más de 10 pecados, más los 10 del Antiguo Testamento. ¿Cuántos pecados vimos claramente? Se las puse fácil, 10 más 10 más 10. Por lo menos 30, una lista de 30 pecados, ¿verdad? Ahora, recordemos lo siguiente en cuanto a la palabra, antes de seguir con esa idea. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo a través de Timoteo? Nos está enseñando cómo hemos de vivir. Hemos de vivir siempre en corrección, en justicia, siempre compartiendo, enseñando y siendo un respetuoso del Creador. Nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos, nos ayuda a regresar al sendero correcto y nos ayuda a permanecer en ese sendero. Dice, dichosos, ¿quiénes? Yo estaba leyendo, dichosos los desordenados, los mal hablados, ¿No dice eso? Bueno, dichosos los de conducta perfecta.
quiero que imaginen en su corazón, empezando de Andrea aquí a mi lado derecho y en Felipe a mi mano izquierda. Imaginen que ponen un espejo enfrente de ustedes. Yo voy a poner el mío también, aquí lo tengo. Me estoy viendo. ¿Cómo es su conducta? Sí, pero aquí estamos hablando de lo que se conoce como una introspección. Yo tengo que mirarme frente al espejo e identificar si realmente yo hago el esfuerzo de tener una conducta, no perfecta a lo mejor, pero buena. Y resulta que le fallamos, ¿verdad? Ahora, pensando en Felipe, Felipe es un hombre muy pasivo, muy callado, muy tranquilo, hasta que le pisan un callo. Y ahí se le sale los Morales. O el otro apellido, porque esa señora también era brava, esa señora. Los guerreros, le sale los guerreros. ¿Saben que para tener una conducta perfecta o buena o mejor, hay que seguir las enseñanzas del Señor? Porque ahí está otro problema de la palabra. Muchos de nosotros, bueno, si no todos, conocemos mucho de la palabra, conocemos más de la palabra que mucha gente a nuestro alrededor. Sin embargo, no seguimos sus enseñanzas. Entonces, eso debería ser una preocupación para todos nosotros. Porque la idea es que al mirarme en ese espejo, yo tengo que encontrar algo, por lo menos un esfuerzo de que estoy haciendo lo mejor. Así que, ¿se acuerdan de ese versículo, tal vez de memoria, que la palabra es viva y eficaz y más, ¿qué dice? Vicky, ¿no se la sabe? A ver, dígamela para recordarla otra vez. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. ¿Se acordó? Y correcto, y llega hasta cortar hasta el tuétano. ¿Qué es lo que es el tuétano? Es el cartílago que uno tiene entre... Es lo que está dentro del hueso. Correcto. Entonces, ¿a qué viene este pasaje? Bueno, que la palabra que ustedes y yo estudiamos y leemos tiene ese poder. Ahora, si yo no estoy haciendo lo correcto, no estoy aprovechando ese poder. Por el contrario, lo estoy desperdiciando. Así que Hebreos 4:12 dice eso. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjense en lo que exclama también el Salmo 119. Dice, dichosos, ese no está ahí en la pantalla, se los leo. 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen su testimonio y lo buscan de todo corazón. Hermanos, si usted ha hecho un hábito de estudiar la palabra, incluya algo que a lo mejor muchos no estamos haciendo, es meditar en la palabra. ¿Es lo mismo leer y estudiar la palabra que meditar en ella? No.
No es lo mismo. Por ejemplo, aquí dice Efesios 6:19, para protegernos del pecado, dice, cúbranse con el casco de la salvación. ¿Se acuerdan de la armadura del cristiano? Y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero eso, hermanos, requiere no solamente que escuchemos algo o que lo leamos. Requiere que se me quede ese pasaje en la cabeza por un día, 2 días, y yo esté pensando en cómo eso va hacia adelante, cómo va hacia atrás, cómo puede ir a los lados y qué implicancias tiene para mi conducta. Por ejemplo, yo pienso ahora en el casco de la salvación. Yo ya tengo ese casco, porque soy salvo. Todos ustedes lo tienen ya. ¿Lo están usando? Porque a veces lo sacamos y lo dejamos al lado de la cama. Y a la mañana siguiente volamos y no tenemos la protección del casco. Ahí hay una reflexión. ¿Verdad que no es físico el casco? Es un casco espiritual. Pero si yo medito en eso, voy a decir, no, yo no me levanto sin ese casco. Porque si no me lo pongo, voy a estar vulnerable a que yo haga algo equivocado o que yo reaccione a algo equivocado de los demás. Exacto. Entonces, la Biblia es la herramienta que también el Espíritu Santo usa para comunicarnos lo que Dios quiere que hagamos. Si yo no le hago caso, estoy fallándole directamente a Dios. Así que es indispensable y primordial que la armadura la tengamos puesta siempre. Yo sé que pesa. Físicamente esa cosa pesaba no sé cuántas libras, pero resulta que tenemos la fortaleza para usarla como que no la sintamos, pero sí que la usemos. Hermanos, les invito esta semana a reflexionar en un pasaje, el que les guste más. Piensen en él durante la semana. Vean qué le pueden sacar extra a ese pasaje. Ahora, eso va a suceder no porque sean geniales ustedes, sino porque le han dicho al Espíritu Santo, ayúdame a entender mejor esto. Amén. Y se van a sorprender ustedes mismos de cómo podemos mejorar en nuestra vida cristiana simplemente al pensar en un pasaje de la palabra. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos estudiar y reflexionar en cuanto a lo que tú nos enseñas. De estas 4 herramientas ya hemos visto las primeras, tu Espíritu Santo, Padre, que redarguye nuestra vida y nuestra mente, y tu palabra, que nos instruye y nos entrega el consejo sabio que tú dejaste allí. Así que, Padre, que podamos valorar estas 2 herramientas para decidir cuando tenemos dudas acerca si algo es pecado y podamos constatar directamente con tu palabra si lo que queremos hacer es o no es pecado. Y si no lo encontramos así claramente, que tu Espíritu Santo nos ayude a definir y mientras nos redarguyes podamos entender si es pecado o no es pecado lo que planeábamos hacer. Ahora, Padre, danos tu bendición, llévanos a casa, que podamos disfrutar de un buen descanso y mañana seguir adelante con lo que tiene deparado para cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.